Bueno, bienvenidos a la clase. El día de hoy, pues nada, lo que vamos a hacer es retomar el último punto hasta donde quedamos. Recordemos que nuestro último trabajo fue construir de alguna u otra manera una relación bastante heurística en relación a la construcción del grupo particularmente SON y donde pues vimos algunas de las propiedades que lo caracterizaba y que también donde estaban involucrados estas cantidades llamados generadores y a partir de ello pues podíamos generar unas reglas de juego relacionadas pues para el grupo SON en general, ¿sí? Y para los casos particulares. Además también logramos definir algunas Jotas en relación justamente a los I que pues bien nosotros sabemos que se aplican bastante a la mecánica cuántica, ¿vale? Nuestro siguiente paso a seguir a continuación era continuar con el grupo SON. Sin embargo, me di cuenta que de hecho podíamos hacer algo mucho más interesante y es unificar de alguna u otra manera este expendio de temas que nosotros tenemos configurados para el curso, tanto para los diferentes grupos que van a existir, con lo que nosotros conocemos como la teoría de spin o los famosos espinores. Y entender particularmente este modelo o teoría de spin nos va a generar bastantes formas, no solamente de acoplar el temario de lo que conviene a este curso, que son la teoría de grupos, sino que además vamos a tener un amplio panorama en general, tanto matemático como físico, de cómo se construyen justamente estas nociones de grupos y sus aplicaciones en las diferentes áreas, ¿vale? Además de que también es algo bastante interesante de tener en cuenta y es que la teoría de spin en general está involucrada prácticamente en la física clásica, desde la física clásica hasta la física contemporánea. Es decir, que de alguna u otra manera este esquema va a ser bastante muy amplio, en donde vamos a abarcar diferentes temáticas que además nos van a poder relacionar con lo que hemos construido hasta ahora como el grupo SON, pero además vamos a lograr ver un poco más natural este panorama que se conocería como los diferentes otros grupos como SUN o lo que sería el grupo ON en general y los que vamos a ver de aquí para allá, ¿vale? Entonces este recuento tiene bastante material. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar de alguna u otra manera este esquema. No nos va a llevar, digamos, vamos a tomar el tiempo suficiente pues para lograr definir varias de las cosas que nosotros tenemos que tener claras. Entonces lo que voy a intentar hacer es un recuento. En esta primera sesión voy a intentar hacer un recuento de qué es lo que o a qué es lo que nosotros nos vamos a enfrentar, en qué es lo que nos vamos a enfocar. Y a partir de ahí, pues en la siguiente sesión empezaríamos particularmente con este primer temario, ¿vale? Entonces lo que vamos más o menos a lograr generar de alguna u otra manera es una especie de esquema general de trabajo que vamos a involucrar con la teoría de spin y a partir de ahí vamos a empezar a construir todo lo que se viene de aquí para adelante. ¿Listo? Entonces, pues para ello tenemos que recordar de alguna u otra manera simplemente las características generales de que lo que nosotros conocemos como un spin en física de partículas. Y en física de partículas nosotros sabemos que el spin está relacionado eh, pues particularmente con una característica como usualmente se suele decir intrínseca de algunas partículas y donde pues esos valores pueden variar entre 1, 0, un medio o inclusive también pueden valer o pueden tener otros valores, ¿vale? Entonces lo que tenemos que recordar por ejemplo es que en física de partículas nosotros sabemos bien que los bosones, por ejemplo, nuestras partículas intermediadoras, eh, o lo que conocemos como fuerzas fundamentales, están relacionadas ellas, por ejemplo, con lo que se conoce como las partículas, en este caso llamadas fotones, ¿cierto? Pero también tenemos a los gluones, que intermedian particularmente la fuerza nuclear fuerte. Y además también tenemos el equipo W más, W menos y además también el Z, que vienen a jugar un papel relevante en la fuerza nuclear débil, ¿vale? Los bosones están correlacionados con lo que se conoce como un spin 1, ¿listo? A lo que nosotros llamamos también vectores, ¿no? ¿Listo? Y también por otro lado, pues así sabemos también que existen otro tipo de bosones que no son vectoriales, sino son bosones escalares, como por ejemplo lo es el mismísimo bosón de Higgs, ¿cierto? En nuestro bosón de Higgs
particularmente sabemos que también está relacionado y involucra un spin particularmente, que es el famoso spin cero, y el spin cero de alguna u otra manera está relacionado con lo que serían los bosones escalares, ¿no? Y por otro lado, bueno, aquí estoy colocando en inglés, estamos colocándolo en inglés, y por otro lado también tendríamos entonces los fermiones, ¿verdad? Que serían esos componentes fundamentales de la materia, en donde pues tendríamos a todo el equipo, particularmente de los quarks y también de los leptones, ¿no? Entonces allí involucraríamos justamente a las partículas como por ejemplo el quark up, el quark charm, el quark top, por ejemplo el leptón llamado electrón, el leptón llamado muón y etcétera, ¿no? Ya sabemos que existen muchos más y estos particularmente están relacionados con lo que nosotros conocemos como un spin, un medio, ¿no? Digamos que eso los podemos titular como spinores. ¿Listo? Y vamos a ver que, pues particularmente trabajar este modelo de teoría de spin nos va a desglosar o nos va a dar un panorama general de por qué, de alguna u otra manera, se cataloga con esta etiqueta a lo que se le conoce como bosones vectoriales, bosones escalares y fermiones, por ejemplo, espinoriales, ¿no? Entonces digamos que lo que podemos pensar como un pensamiento intuitivo en un inicio es decir lo siguiente, o de alguna forma pensarlo de la siguiente manera. Digamos que lo podemos catalogar intuitivamente, a veces lo colocan como un ejemplo bastante interesante, y es que los espinores, de alguna manera, al dar una vuelta completa, lo que representaría es 360 grados para un vector. Digamos que tenemos, por ejemplo, un vector acá, y vamos a darle una vuelta completa, ¿cierto? Estos serían 360 grados, ¿cierto? Digamos, para rotar un vector, supongamos. Entonces aquí viene este caso para un espinor, ¿sí? Lo que va a pasar es que al dar una vuelta, esto va a cambiar de signo, ¿sí? Por lo que se necesitan dos vueltas para llegar a su estado inicial, ¿vale? Entonces de alguna u otra manera lo podemos pensar como un direccionamiento inicial desde donde estamos arrancando, ¿sí? Y en este espacio que ya le vamos a colocar unas etiquetas de nombres, cuando damos una vuelta a este espinor, vamos a colocarle, cuando le damos una vuelta, unos 360 grados, lo que va a pasar es que este estado, particularmente del espinor, va a pasar a ser un estado de un estado espinorial, pero de signo negativo, ¿sí? Y de esta manera, cuando llegamos a este mismo estado, curiosamente, aunque es bastante extraño para nuestras nociones clásicas de, por ejemplo, de un vector, de una rotación de un vector, cuando lleguemos y lo rotemos de nuevo, o sea, dos vueltas completas, entonces volveremos a llegar a lo que sería el espinor original que teníamos de signo positivo, ¿vale? Esto particularmente tiene un nombre, ¿vale? De igual forma lo vamos a estar viendo de aquí para adelante, y es lo que se conoce como, por ejemplo, el cinturón de Dirac, ¿listo? Entonces, allí hay videos muy curiosos donde de hecho pues, se puede verificar justamente que al hacer el experimento, por ejemplo, con un cinturón, se puede llegar a un estado inicial, al mismo el estado inicial desde que arrancó, con dos vueltas. Entonces, pues les recomendaría que le echaran un vistazo. Esto es como una idea más bien intuitiva acerca de este paso, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente para que lo tengamos en cuenta, es una propiedad bastante curiosa de que estos efectos de rotaciones, y por eso es que ya vimos justamente en nuestro grupo lo que serían los grupos de rotaciones, SON, ya tenemos una idea intuitiva de lo que representaría esto, ¿no? Entonces con ello vamos a valernos para empezar a construir todo este esquema de aquí para adelante. Perfecto. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestras paradas para entender a los espinores, y de allí para allá todo el modelo de teoría de grupos que vamos a empezar a construir a partir de allí, y además de las álgebras que vamos a introducir, entonces vamos a necesitar los siguientes requerimientos que vamos a empezar a analizar justamente en este curso, ¿no? Permítanme un momentito cambiar la configuración de la luz del sistema. Ya, eso es. Esperen un segundito, creo que se dejó de compartir la pantalla. Mm, Vale, listo. Entonces, vale, entonces lo primero que necesitamos entender son términos simples, ¿vale? Términos simples, algún tipo de temario muy, muy particular en donde vamos a hablar un poco acerca de unos efectos de estados cuánticos de spin, ¿vale? Que serían quantum spin states. Y también unos efectos de polarización, ¿listo? De ondas de luz.
¿vale? Entonces digamos que en simples términos vamos a intentar dilucidar un poco acerca de por qué cuando vamos a introducir este efecto de los espinores van a estar relacionados un poco también con esos efectos de polarización que nosotros entendemos clásicamente, por ejemplo para las ondas de luz, ¿sí? Y esto luego nos va a llevar entonces a un camino donde los podemos llamar como espinores, ¿vale? Como raíces cuadradas de vectores, ¿listo? Entonces vamos a darnos cuenta por qué aquí una vez construyamos justamente estas nociones o estos estados simples de spin, esto nos va a llevar justamente a una construcción de estos espinores justamente por medio de una representación vectorial que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Y que va a tener una potencia bastante enorme. Y allí es de hecho donde vamos a involucrar algunas de las cosas que ya hemos visto, como justamente estos grupos de rotaciones, ¿vale? Luego una vez lleguemos allí vamos a entrar a lo que serían las álgebras de Clifford, porque las álgebras de Clifford van a tener una representación y una importancia bastante enorme, muy grande, justamente cuando queremos catalogar la física, de hecho que ya conocemos, pero además también cuando queremos construir estos modelos de teoría de grupos que de alguna u otra manera va a estar involucrada, pues particularmente en varios de los modelos físicos que nosotros trabajamos hoy en día. ¿Listo? Entonces vamos a irnos luego a las álgebras de Clifford. Luego seguiríamos a lo que serían los grupos de Lie. Ya tenemos más o menos una pequeña puntada, vamos a decir, de lo que serían los grupos de Lie. Y además de ello, pues construiríamos lo que serían las álgebras respectivas a esos grupos de Lie, ¿vale? Y por último, pues ya tendríamos entonces un esquema general donde podríamos generalizar todo esto, todo este curso, en lo que serían espinores en la física de partículas. ¿Vale? Digamos que ya con este esquema concreto, pues ya podremos entonces tener nuestro curso completo, entendiendo pues particularmente cada uno de los pasos que nosotros vamos a empezar a desarrollar, ¿vale? Entonces nuestras paradas van a ser estas, entonces pues vamos a arrancar con nuestra primera parada, que serían estos términos simples, ¿vale? Entonces, si quieren, coloquémoslo como notas de términos simples, ¿vale? Entonces estas notas de términos simples, pues lo que nosotros necesitamos entender de alguna u otra manera son los esquemas en los que clásicamente nosotros trabajamos como un espacio físico, ¿no? Entonces digamos en un espacio físico nosotros por ejemplo estamos acostumbrados a por ejemplo definir dos estados que son distintos, entonces vamos a colocar por ejemplo, perdón, vamos a colocar por ejemplo dos estados que vamos a representarlos de una manera como el estado, vamos a decir que esta flechita arriba, este estado, por ejemplo, va a representar justamente el estado. Por ejemplo, vamos a pensarlo como un spin-up. Entonces, digamos, un estado donde existe un spin-up de una partícula. ¿Listo? Y luego vamos a tener entonces un spin-down que, pues, en el espacio físico nosotros lo entenderíamos como, pues, si esto es arriba, el otro sería abajo. Entonces, sería un estado. Pues que estaría distanciado por un ángulo de alguna u otra manera de 180 grados, ¿no? Simplemente por la diferencia de estos estados, ¿sí? Lo que vamos a decir es que este estado up y el estado down, ¿vale? Están distanciados pues 180 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces digamos que algo interesante de ello es que pues digamos aquí estamos utilizando ya una notación que es bastante usual, esta notación de Dirac, de pronto lo vamos a estar utilizando bastante y simplemente lo que tenemos que entender por ahora es que simplemente vamos a utilizar esta notación de perdón, de Ket, simplemente para definir un estado, listo, y ya más adelante vamos a ver que utilizar la notación de Bra cuando colocamos entonces pues este paréntesis pero en sentido contrario hacia la izquierda, pues esto nos va a definir más adelante lo que vamos a entender como la parte dual de este estado que está acá, ¿vale? Pero en este momento lo único que me interesa es saber que este estado particularmente que vamos a estar utilizando, este Ket, ¿listo? Simplemente va a reflejar el estado en el que se encuentra un sistema físico, ¿listo? Para este ejemplo que acabamos de colocar, un estado, por ejemplo, donde un sistema cuántico se encuentra, por ejemplo, digamos, como con un spin up, o sea, apuntando hacia arriba, y este que sería spin down apuntando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esto nosotros lo etiquetaríamos como lo acabo de decir, como un espacio físico, ¿no? Esto es lo que nosotros lo conoceríamos como un espacio físico, ¿cierto?
En el espacio abstracto, dos estados particularmente son mutuamente exclusivos si entre ellos o entre ellos debe particularmente cumplirse la ortogonalidad, ¿sí? ¿Y qué es la ortogonalidad? Pues nosotros recordamos que la ortogonalidad, pues particularmente lo que cumple esta regla de ortogonalidad, por ejemplo, en mecánica clásica, aquí en mecánica cuántica cuando utilizamos estos conceptos de brackets, entonces pues simplemente esta ortogonalidad la podemos entender como que dos estados son mutuamente excluyentes si se cumple particularmente esta regla de acá. ¿Listo? Entonces, digamos que de una u otra manera lo podemos pensar como que comparar los dos estados, ¿cierto? Los dos estados, esto lo podemos pensar también, digamos, clásicamente como una especie de producto escalar. ¿Listo? Pensémoslo clásicamente como un producto escalar. Entonces, clásicamente como un producto escalar. ¿Listo? Producto escalar. Y nosotros recordamos que particularmente de un producto escalar, pues nosotros lo que teníamos, por ejemplo, no sé, vamos a pensarlo como un vector A, un vector B, y sabíamos que una de las relaciones era tomar sus magnitudes, ¿sí? Y además esto está relacionado como una proyección, dado que justamente por ese coseno del ángulo en el cual estamos proyectando, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros entendíamos por allí, allá clásicamente, por ejemplo, cuando formábamos estos vectores unitarios, era que si yo tenía, por ejemplo, este par de vectores unitarios, ¿cierto? Sabíamos que eran justamente ortogonales, ¿cierto? O que serían en este caso mutuamente excluyentes, sí sabíamos que justamente la proyección de ellos pues debía ser de cero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque claro, lo que nosotros sabíamos era que tomar el producto punto de estos dos era simplemente tomar la norma de los dos de nuevo, ¿sí? Y como son vectores unitarios, sabemos que su norma vale 1 en ambos casos, pero además el coseno del ángulo entre ellos, dado que justamente esos vectores unitarios son los que forman el espacio vectorial en este caso, vamos a llamarlo IJK, sabemos que entre ellos, al cumplir esta regla de ortogonalidad, pues están separados justamente 90 grados todos entre sí, ¿sí? Y esta regla de ortogonalidad pues simplemente se traduce en decir que entonces entre estos vectores pues existe un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y sabemos que el ángulo de 90 grados pues eso nos va a dar 0, por tanto se cumple justamente esta relación de ortogonalidad, ¿sí? Entonces esto lo podemos pensar clásicamente como esta relación de producto escalar, solamente que llevado digamos a en notación de Dirac y usualmente usado en mecánica cuántica. Entonces pues lo colocamos con esta regla, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues lo que nosotros sabemos es que, claro, pues si en este caso estos dos estados son mutuamente excluyentes, ¿cierto? O son ortogonales, pues lo que se debería de cumplir, de alguna u otra manera, hablando en este espacio abstracto, como les decía, pues es que de alguna u otra manera este producto interno, pues también debe preservar la misma característica de ser, de ser ortogonal, ¿sí? La cuestión aquí interesante es que estas reglas particularmente se van a trabajar sobre dos tipos de espacios. Uno de esos espacios es el espacio físico que es justamente en el cual nosotros como observadores estamos analizando continuamente y como nosotros podemos visualizar el experimento, ¿sí? El spin arriba en este caso sería como un prototipo de flecha apuntando hacia arriba y el spin down sería una flecha apuntando hacia abajo. Sin embargo, para que se cumpla esta regla de ortogonalidad, pareciera como que si nosotros reemplazáramos este producto escalar justamente por este ángulo, pues no necesariamente de hecho debería ser cero. Eso quiere decir que nosotros tenemos que formar un espacio completamente diferente que nos valga para cumplir estas reglas justamente de, de ortogonalidad sobre el espacio, en este caso de estos estados. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros podemos decir es que va a existir entonces otro espacio que no va a ser el espacio físico, sino que nosotros lo vamos a llamar lo que se conoce como el espacio abstracto. El espacio abstracto o también el espacio de estados. ¿Okay? Y entonces el espacio abstracto o el espacio de estados lo que se me permite es tratar justamente de relacionar estas cantidades operacionales que nosotros tenemos sobre estos estados y simplemente representarlas en lo que sí se debería comportar dadas estas reglas que nosotros ya conocemos. Entonces, por ejemplo, tener este spin up, ¿cierto? En contraposición con el spin down, pues ya no lo tendríamos que colocar justamente
a diferencia de un ángulo de 180 grados, sino que lo colocaríamos perpendicular. Y de esta manera entonces podríamos decir que entre ambos estados, spin up y spin down, existe justamente un ángulo, ¿cierto?, de 90 grados de distancia, podríamos decirle, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que nosotros podemos decir es que esta regla sí vale bastante bien cuando estamos nosotros describiendo ese sistema para justamente esos estados que son ortogonales, ¿no? Esas propiedades ortogonales, ¿sí? O sea que de alguna u otra manera lo que nosotros estamos diciendo es que existe una correspondencia entre lo que sería el espacio físico y el espacio abstracto o de estados cuando nosotros queremos representar justamente esta ortogonalidad entre estados, ¿sí? O sea que lo que podríamos decir de alguna u otra manera es que, digamos en palabras más simples, girar de alguna forma o cambiar el estado, ¿cierto? Digamos, vamos a llamarlo aquí, girar este vector de estado 180 grados corresponde en el espacio abstracto o en el espacio de estados, corresponde simplemente a girarlo la mitad, ¿vale? Entonces, digamos que podríamos colocar en un esquema general, podríamos decir entonces, ok, o sea que lo que podríamos decir es, en el espacio de estados, espera un momentito, más bien voy a copiar por este lado, que aquí creo que se está trabando la pantalla. Vamos a dejarlo de este lado, vamos a ver cómo está. Sí, aquí está perfecto. Entonces digamos que lo que nosotros podríamos decir es que en el espacio de estados, en el state space, en contraposición al physical space, ¿ok? Entonces lo que nosotros podríamos decir es que si construimos entonces de una u otra manera para ambos espacios esta representación de los diferentes estados, entonces para el espacio de estados vamos a decir, perdonarán un poco el dibujito, entonces lo que podríamos decir es, vale, en el espacio de estado sabemos entonces que lo que nosotros veríamos, ¿cierto? O bueno, lo que podríamos decir como una vuelta arriba y una vuelta abajo, ¿cierto? En el espacio físico, entonces una vuelta arriba, una vuelta aquí, perdón, menos una vuelta arriba, una vuelta abajo. Espera un momentito, physical space, sí, creo que lo coloqué al revés. Sí. Entonces aquí tendríamos en el espacio físico veríamos arriba, abajo, ¿verdad? Aquí veríamos arriba, menos arriba, aquí tendríamos abajo, aquí tendríamos menos abajo, ¿listo? Y ya, entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que dar dos vueltas de alguna u otra manera en el espacio, o dar una vuelta, mejor dicho, en el espacio, en este espacio, ¿cierto? Dar, por ejemplo, esta vuelta de 180 grados corresponde a tomar 90 grados en el espacio de estados, ¿sí? Quiere decir de una u otra manera también que si nosotros, por ejemplo, no hacemos 180 grados, sino que hacemos el doble, 360 grados, ¿cierto? Lo que nosotros llegaremos, entonces, será ¿a qué? Será a tomar estos 90 grados y luego estos 180 grados. Recuerden que equivale a tener exactamente la mitad. Por eso, de alguna u otra manera, como les comentaba al inicio de la reunión, de la clase, entonces, claro, lo que estamos diciendo es que cambiar el estado, en este caso, tomar un punto de partida como estado y dar una vuelta completa, ¿sí? Lo que va a hacer es cambiarme el signo particularmente en este caso en el espacio de estados, ¿sí? No corresponde a dar una vuelta completa para llegar al inicio. A esto es lo que estamos hablando justamente del cinturón de Dirac. Entonces, al dar una vuelta completa, particularmente en el espacio físico, en el espacio de estados satisface solamente dar media vuelta pues a toda esta, digamos, a toda esta circunferencia completa, ¿no? Quiere decir que si yo quisiera de nuevo en el espacio de estados llegar a mi posición inicial, lo que tendría que hacer en el espacio físico es dar otra vuelta completa para completar una vuelta completa justo en el espacio de estados, ¿sí? Entonces lo que equivaldría a decir es que, lo que podríamos decir que eh, dos vueltas equivaldrían justamente a dar una vuelta en el espacio de estados. ¿Listo?
Entonces, digamos, para tener en cuenta estos dos tipos de espacios que son completamente distintos, este espacio de estados nos sirve bastante bien y es bastante útil justamente para describir las nociones matemáticas que nosotros conocemos, ¿vale? Y en el espacio físico esto es lo que nosotros conoceríamos como el experimento particularmente que nosotros podemos observar. Perfecto. Entonces, este esquema es importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta dentro de todo lo que vamos a ver, de igual forma como les digo, voy a hacer una breve, lo que voy a intentar hacer en esta clase es una breve ojeada a todo el temario que les dije que vamos a ver, o sea, como algunos apuntes muy puntuales, ¿listo? Para que ya tengamos la noción de qué es lo que vamos a ir construyendo. Por tanto, voy a ir tocando algunos temas, no se preocupen si no lo entienden aquí a la primera, porque los vamos a ir tocando todos a profundidad uno por uno, pero lo que voy a hacer es una idea general de todo, ¿ok? Entonces, lo siguiente simplemente sería colocar una especie de representación de los espinores. ¿Listo? Entonces, la usual representación de los espinores, pues, digamos que justamente en notación, en este caso de Dirac, nosotros representamos justamente los kets, en este caso de psis, que serían nuestras funciones de estado, funciones de onda, usualmente como las llaman allá. Y entonces a partir de allí lo que nosotros tenemos son unos coeficientes que esos van a tener unos nombres particulares acompañados justamente de los estados, de los posibles estados, ¿no? O lo que nosotros conocemos en cuántica como esta superposición de estados que vamos a encontrar justamente como fenómeno, o sí, como fenómeno cuántico, ¿listo? Entonces, dado que para este ejemplo que estamos colocando tenemos solamente dos estados, por ejemplo, que puede ser estar arriba o estar abajo, pues tendremos dos coeficientes que acompañarán justamente esos dos estados, estar arriba o estar abajo, ¿vale? Y estos coeficientes, particularmente que están acompañándolos, no son cualquier tipo de coeficientes, ¿no? Recordemos también que, así como en los vectores, nosotros podemos representar esto, digamos, piénselo como un vector, ¿listo? Entonces, este tipo de función nosotros lo podemos pensar también simplemente como pues una, una columna, ¿listo? Que tendría justamente estos dos coeficientes, ¿vale? Y que estos dos coeficientes representarían lo que nosotros sabemos que en mecánica cuántica se conoce como la amplitud de probabilidad. Dado que en este caso este alfa corresponde al estado up, ¿cierto? Pues podríamos decirlo como sería el spin up probability amplitude. ¿No? Entonces lo que sería de alguna u otra manera sería una amplitud de probabilidad para el spin up. Y así también el beta pues sería lo mismo, pero para el spin down, ¿no? ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces para que lo tengamos en cuenta, simplemente esto es esa forma de representación. Vamos a estar de pronto usando bastante este tipo de notación, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Ok, entonces ahora vámonos rápido a lo que sería, o sí, podemos colocarlo como un contraste con las ondas electromagnéticas, eh, o lo que serían particularmente la luz, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender en este caso para la fenomenología, en este caso de nuestras ondas electromagnéticas y de la polarización, ¿vale? Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es lo siguiente. La polarización, nosotros sabemos que la construimos a partir, o digamos que sería una descripción, digamos de una descripción geométrica de la orientación de la onda, ¿no? Entonces podríamos colocarlo como justamente una descripción geométrica de la orientación de la onda, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, si planteamos rápidamente así para que lo recordemos, una ojeada rapidísima, por ejemplo, si tenemos entonces, pues lo que ya conocemos, unos X, Y, Z, bueno, lo más bien así de la siguiente manera, X, Y, Z, ¿listo? Y digamos que tenemos esta también, entonces digamos que tenemos X, Y, Z. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, vale, por ejemplo, cuando existe una polarización vertical, pues lo que está pasando de alguna u otra manera es que esta onda se mueve justamente a lo largo del eje, en este caso vertical. Esto es lo que nosotros llamamos una polarización vertical, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando tenemos una polarización que solamente se produce en el plano o en este eje, pues particularmente digamos el Z, entonces
sobre este plano, particularmente, es lo que nosotros llamaríamos como la descripción de una polarización horizontal, ¿no? ¿Listo? Ok, y entonces tenemos que recordar por allá de electromagnetismo, ¿sí? Que es justamente el campo eléctrico quien me define la polarización de la onda, ¿no? ¿Vale? Bueno, si se dan cuenta, de pronto aquí estoy utilizando un poco de inglés. De pronto, de vez en cuando vamos a utilizar inglés, de pronto de vez en cuando español, para ir simplemente variando y haciendo un poco más diversa esta clase, ¿vale? Entonces, vale, perfecto. Mm, ok, y en el espacio físico y en el espacio de polarización es similar. Y, o sea, aquí nosotros lo que tendríamos sería, o sea, esto particularmente que estamos representando, ¿cierto? Pues sería justamente este espacio de polarización en el cual nosotros estaríamos vislumbrando, ¿cierto? Cómo se comportaría justamente esta onda sobre este marco de referencia que nosotros llamamos XYZ, ¿cierto? Y aquí pues representaríamos justamente este tipo de efecto de polarización, ¿ok? Entonces, en el espacio de polarización es similar el espacio de polarización, lo que nosotros conoceríamos como el espacio de polarización. Podríamos decir que está íntimamente ligado justamente con el espacio de estados, ¿ok? El espacio de estados que ya lo mencionamos hace un momento, que sería justamente es el state space, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Pues de alguna forma lo que podríamos ver aquí, es que viéndolo aquí en este esquema, digamos viéndolo como un plano particularmente, pues lo que nosotros tendríamos sería justamente, para este caso tendríamos el eje Y y el eje Z, ¿no? Y aquí de nuevo también el eje Y y el eje Z. Y entonces, pues lo que nosotros veríamos en este espacio de polarización, entonces digamos que aquí tendríamos entonces el Y, aquí tendríamos el Z, ¿cierto? Aquí tendríamos el Y, aquí tendríamos el Z, y lo que nosotros veríamos, pues si en este caso existe una polarización vertical, veríamos que simplemente es esta flechita que estaría subiendo y estaría bajando continuamente. Si tenemos una polarización horizontal, lo que nosotros tendríamos simplemente sería entonces un desplazamiento horizontal sobre este eje, ¿no? Vale, y entonces hay algo interesante y es que nosotros podemos construir, de hecho, a partir de allí, vamos a darnos cuenta cuando empecemos a vislumbrar todo esto, que podemos construir unos vectores relacionados justamente para este espacio de polarización que se van a llamar los vectores de Jones. ¿Listo? Y los vectores de Jones van a tener justamente una importancia bastante relevante justamente en la construcción de estos tipos de estados y vamos a darnos cuenta al final que cómo van a estar relacionados con lo que nosotros vamos a conocer, con esos estados espinoriales, ¿vale? Entonces, de aquí de alguna u otra manera existe una relación que vamos a describir poco a poco, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, entonces, también cuando nosotros vayamos a revisar un poco lo que mencioné hace un momento como los espinores o espinores como raíces cuadradas de vectores, entonces square roots of vectors. Entonces lo que va a pasar es que nosotros podemos transformar un vector tridimensional, vamos pensémoslo, un vector tridimensional y usar un truco para factorizarlo como un espinor. Entonces lo que nosotros vamos a tener es, por ejemplo, tenemos un vector normal con sus tres componentes normal. Lo que nosotros vamos a poder realizar justamente cuando hagamos este traslado, y es una manera bastante bonita, es poder descomponer justamente este vector en una parte que nosotros vamos a llamarla más adelante justamente como las componentes de espinoriales, ¿no? Entonces, cuando logremos hacer esto, de transformar este mundo tridimensional de vectores, ¿cierto?
en lo que nosotros vamos a llamar como espinores, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta de la gran importancia que nosotros podemos jugar con esto para empezar a construir y utilizar una álgebra bien interesante a partir de allí, que va a estar relacionada justamente sobre cómo podemos nosotros hacer transformaciones a los espinores y eso directamente se correlaciona con pues justamente la teoría de grupos finalmente, ¿vale? Entonces esta parte es importante también tenerla en cuenta. Mm, sí, ¿vale? Entonces vamos a colocarlo aquí en una página nueva. Aquí ya creo que ya no está escribiendo. A ver cómo está rayando. Perfecto. Listo. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a poder nosotros describir es que, por ejemplo, para un vector tridimensional, ¿vale? Nosotros lo que vamos a poder decir es, vale, voy a tomar en algún momento, nos vamos a dar cuenta cómo lo vamos a hacer, voy a poder transformar esto en lo que nosotros vamos a llamar un vector de Pauli. ¿Listo? Y un vector de Pauli usualmente tiene esta forma que les voy a presentar justo en este momento. Más adelante, como les digo, vamos a verlo bien en detalle de cómo sale todo esto. ¿Listo? Y este vector de Pauli va a jugar un papel muy importante porque de hecho estos van a transformar con lo que nosotros vamos a llamar más adelante como el grupo SU2, ¿sí? Dando justamente un poco de la introducción también de lo que sería el curso de aquí para adelante, ¿vale? Entonces, particularmente este vector de Pauli, ¿sí? Aunque tenga una pinta de matriz, ¿cierto? Parecerá bastante engañoso el nombre, va a tener algunas características bien interesantes y de hecho es que las vamos a poder construir similar a como nosotros construimos vectores, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que un vector, no, coloquémoslo con letra que quieren R, un vector nosotros recordamos que tiene unas componentes asociadas, ¿no? Digamos que tenemos la componente X, luego tenemos su vector unitario, tenemos Y, su vector unitario, vamos a llamar a esos vectores unitarios de aquí para adelante, no los voy a colocar con el nombre de IJK, ¿listo? Porque ya nos vamos a dar cuenta más adelante porque ese IJK vamos a utilizarlo en otro contexto. Entonces, permítanme de aquí para adelante llamar a estos vectores unitarios cartesianos de toda la vida, simplemente con la letra E. ¿Listo? E sub i. En este caso que va a corresponder a es la componente de x, y, z. Inclusive esta es una forma general también para colocar vectores unitarios, por ejemplo, en coordenadas esféricas o cilíndricas y demás, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esta notación particularmente de aquí para adelante, vectores unitarios, ¿listo? Entonces recordemos que esta es la forma como nosotros lo escribimos, ¿listo? Esta sería la representación, ¿verdad? Como combinación lineal de cada una de esas componentes de los vectores unitarios eh, con, eh, con cada componente, no x, y, z, ¿sí? Y esta representación de aquí arriba pues sería la misma, ¿cierto? Pero pues en su forma de vector columna, ¿listo? Vale, pues entonces lo que nosotros vamos a darnos cuenta es que vamos a poder ahora describir o redefinir, o digamos vamos a construir, ¿cierto? Lo que se llamará un vector de Pauli, muy similar de hecho a como nosotros escribimos un vector normal, ¿no? Donde tenemos unas componentes x, y, z, todas se suman, ¿verdad? Que se suman, ¿verdad? Se suma, ¿sí? Pero entonces el reemplazo curioso que vamos a nosotros hacer aquí es que para pasar de aquí a aquí para encontrar justamente estos vectores de Pauli, el papel importante aquí que van a jugar son justamente esos vectores unitarios, porque de hecho ya no van a ser los vectores unitarios quienes van a tomar ese papel, sino que ahora los que van a tomar ese papel justamente van a ser las famosas matrices de Pauli, ¿ok? Estos famosos matrices sigma, ¿cierto? Entonces estas matrices sigma, sigma x, sigma y, sigma z, y ahora sí de pronto ya habrán encontrado una correspondencia porque se llama vector de Pauli, porque está relacionado con estas matrices de Pauli, usualmente, y entonces esta correspondencia me llevará a poder escribir cada una de estas componentes utilizando las matrices de Pauli bien conocidas. Entonces tendremos 0, menos i y 0, y también tendremos z 1, 0, 0, menos 1, ¿sí? Que corresponderá en este caso a la matriz de Pauli sigma z, sigma y y sigma, perdón, sigma x, sigma y y sigma z, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí lo podemos ver ya les di prácticamente un spoiler grande, es que simplemente si introducimos esto y sumamos todas las componentes, exactamente llegaremos pues a lo que nosotros llamamos un vector de Pauli, ¿sí?
Es curiosa la construcción, ya más adelante vamos a ver cuál es el fin de colocarlo de esta manera, ¿sí? Y entonces cuando construyamos este vector de Pauli, más adelante, que de hecho se pueden tomar desde varias características, pero usualmente se determina con determinante igual a cero, determinante del vector de Pauli, o sea, si tomamos el determinante de esto igual a cero, ¿listo? Lo que nosotros vamos a poder describir es que este vector de Pauli siempre lo podemos transformar, como les decía hace un momento, en dos nuevos tipos de, vamos a decir entre comillas, vectores, pero que realmente no son vectores, ¿sí? Y donde los vamos a catalogar por diferentes rangos. Particularmente para estos tipos de matrices o para el vector de Pauli los vamos a titular o los vamos a etiquetar con rango 1 y vamos a etiquetar al resto que les había introducido hace un momento. Más adelante vamos a ver por qué tiene esta estructura. Cada uno independientemente como rango 1 medio. ¿Listo? O sea, de alguna u otra manera este tipo de, entre comillas, vector, ¿cierto? Pero realmente no van a ser vectores, sino que de hecho démosles el nombre de una vez, demos un poco del spoiler. Estos se van a llamar justamente los espinores de Pauli. Los Pauli spinors. ¿Listo? Que también ya sabemos que transformarían, si en este caso este vector de Pauli, como lo escribimos acá, transforma con el grupo SU2, ¿sí? Entonces, obviamente, también los espinores de Pauli tendrían que transformar, ¿no? Con el grupo SU2, igualmente, ¿no? ¿Ok? Y estos espinores de Pauli, de hecho, y es aquí donde empieza a jugar un papel importante todo lo que hemos hecho hasta ahora, es porque estos espinores de Pauli están asociados con rotaciones en 3 dimensiones. Entonces, ustedes dicen, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, estamos diciendo, a ver, lo que estamos diciendo hasta ahora es, ok, voy a pasar de un mundo que nosotros sabemos que era vectorial curioso, vamos a pasar a un mundo ahora donde vamos a utilizar matrices de Pauli, ¿no? Vamos a construir un nuevo tipo de armamento que se llama vector de Pauli, ¿ok? Y vamos a lograr identificar en el futuro que podemos descomponer este vector de Pauli en dos espinores de Pauli, ¿listo? Que van a ser de rango 1 medio. Vamos a hablar más adelante por qué rango 1 medio, ¿listo? Y de hecho esos rangos van a tener una importancia bastante grande, ¿listo? Y además estamos diciendo que esos espinores de Pauli van a estar relacionados con justamente rotaciones en 3 dimensiones de lo que ya sabemos que cómo se hacen rotaciones en 3 dimensiones con el grupo SON, que estuvimos viendo por bastante tiempo. Entonces aquí va a haber una correspondencia bastante bella, muy interesante, donde vamos a poder amplificar todo lo que nosotros ya sabemos acerca de justamente este armamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar como para que ustedes más o menos vayan teniendo un panorama? Digamos, por ejemplo, nosotros sabemos que, de hecho ya más o menos ya lo logramos descubrir un poco, y es que, por ejemplo, si yo quiero rotar un vector tridimensional, o sea, si yo quiero rotar un vector tridimensional, pues lo que yo tendré que hacer es aplicar obviamente una matriz de rotación, ¿sí? Que bien vendrá construida pues respecto a qué nosotros vayamos a rotar, respecto a qué eje. Digamos, vamos a tomar este específicamente. Entonces lo que nosotros ya sabemos, en este caso una matriz de rotación, en este caso tridimensional, y lo aplicaríamos pues perfectamente a un vector para que lo rote y ya tendríamos entonces pues esto, ¿no? Vale, pues lo que va a pasar en contraposición es que si yo quiero rotar un vector de Pauli, como lo que les acabo de mostrar, si quiero rotar un vector de Pauli, entonces claramente lo que nosotros estaríamos aplicando, o a quien le estaríamos aplicando la rotación, evidentemente, pues si es el vector de Pauli, pues tendríamos que colocar el vector de Pauli por acá. Perfecto, pero entonces la manera de derrotarlo no va a ser por medio de estos tipos de operaciones que nosotros ya sabemos, sino que de hecho van a rotar por lo que serían dos matrices también construidas en ambos lados y que de hecho van a tener una relación bien curiosa que nos vamos a dar cuenta cómo está relacionada justamente con estas matrices de rotación que les digo que nosotros ya aprendimos a construir.
Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, entonces la mitad de la rotación. Podríamos tener aquí, podemos llamarlo como la mitad de la rotación. Y del otro lado vamos a tener exactamente lo mismo, pero en este caso con la operación DAGA, ¿no? Lo que sería la operación hermítica, que sería el complejo transpuesto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hagamos esta operación, cuando nosotros queramos rotar vectores de Pauli, más adelante lo vamos a ver, lo que nosotros tendremos que hacer es introducir estos tipos de operaciones que aparecen a los extremos y es lo que me permitirá generar una correspondencia. Cuando lleguemos a esa correspondencia va a ser un salto grandísimo sobre nuestro conocimiento de este tema, porque cuando veamos esta correspondencia de cómo esto va a rotar y de qué forma va a rotar, vamos a ver específicamente cómo se conecta directamente con el espacio de las rotaciones de, por ejemplo, vectores tridimensionales. O sea, de alguna u otra manera estamos anticipándonos de que va a existir una relación entre el grupo SON que ya miramos de las rotaciones, ¿cierto? Pero también entre el grupo SON que nosotros vamos a cubrir en este lado. Ambos van a estar conectados, son dos mundos, aunque pareciera que fueran distintos, van a estar conectados justamente por estos tipos de grupos, ¿vale? Eso es lo que vamos a nosotros a verificar, entonces para que lo tengamos en cuenta. Perfecto. Muy bien, continuemos entonces. Ahora por otro lado, entonces, para escribir, por ejemplo, una representación en 4 dimensiones, un vector de 4 dimensiones, ¿no? Alguien también se puede pensar, vale, digamos que está bien chévere toda la cuestión que podamos transformar o digamos generar esa perspectiva para vectores de 3 dimensiones, pero ¿y ahora qué pasaría si estamos trabajando en el espacio-tiempo, ¿no? Y queremos representar, queremos generar una representación para un vector de 4 dimensiones, ¿no? Bien usados particularmente cuando estamos hablando de Minkowski, o por ejemplo cuando estamos hablando de efectos, por ejemplo, relativistas, en fin, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar es que, claro, aquí los vectores que nosotros tendríamos clásicamente, pues vendrían por componentes CT en este caso, ¿cierto? Sería la componente temporal, y las componentes espaciales, que serían el resto de elementos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo transformaría esto? Si nosotros en el mundo de 3 dimensiones construimos lo que sería, o va a transformar de alguna u otra manera, vamos a poder construir unos vectores de Pauli, aquí que construiremos, ¿no? Pues aquí vamos a construir una representación bastante similar, de hecho es la misma representación, solamente que le incluiríamos su sabor temporal también. Entonces aquí tendríamos ct más z, lo tendríamos x menos y, estos de los extremos contra diagonales van a ser exactamente los mismos, y los de la diagonal son los que van a agregar justamente la componente ct. ¿Listo? Fíjense que de alguna u otra manera es bastante similar al vector de Pauli. ¿Sí? Es bastante similar al vector de Pauli. Pero este particularmente cuando incluimos este efecto también temporal, este va a tener un nombre particular y esta se le va a llamar justamente la representación de Weyl. ¿Listo? La Weyl representation. ¿Listo? La representación de Weyl. Y esto, pues claro, también podrá servir bastante similar, así como nosotros, como ya les acabé de anticipar. Y es que aquí como nosotros podemos describir unos espinores de Pauli, ¿cierto? O sea, una descomposición de este vector de Pauli en estos dos elementos. Aquí también, ¿será que podemos hacer lo mismo? La respuesta es sí, también podemos hacer lo mismo. Y vamos a poder construir entonces dos elementos, psi1, psi2, y psi1 conjugado, psi2 conjugado. ¿Listo? Y así como también los espinores de Pauli tenían su nombre, espinores de Pauli, pues y aquí estamos hablando de Weyl, esto en honor a Hermann Weyl, que fue discípulo de David Hilbert. Aquí pues este señor también van a tener entonces un nombre y se llamarían los Weyl Spinors. ¿Listo? Los Weyl Spinors. Serían los espinores de Weyl también, ¿vale? O sea que lo que tenemos aquí es, vale, si estamos hablando de un mundo de 3 dimensiones y queremos transformar eso al mundo de Pauli, vamos a decirlo, entre comillas, entonces podemos transformar esto en espinores de Pauli, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que lo podemos hacer, pero luego si estamos trabajando en mundos de 4 dimensiones, vamos a decir que vamos a poder tener una representación de Weyl, pero además podemos descomponer esto en espinores de Weyl, que serían estos de acá. Y estos espinores de Weyl, a diferencia de arriba, estos de arriba transformaban con el grupo SUN, estos van a transformar con un grupo que más adelante vamos a ver,
que es el grupo SL, 2, y el espacio complejo. Más adelante vamos a verlo, no se preocupen, por ahora por esta terminología no hay problema. ¿Ok? Perfecto. Listo, entonces digamos que lo que tenemos hasta ahora, este momento en resumen es esto, ¿vale? Ok, ahora vamos a ir rápidamente. Aquí ya habríamos atacado entonces un poco lo que sería este esquema para, que les acabé de decir. ¿Dónde está nuestro esquema? Acá. Entonces estaríamos hablando de los... Perdón, el ruido. Listo. Aquí ya estuvimos hablando un poquito entonces de los términos simples, de los espinores como raíces cuadradas de vectores. Listo. Ya vamos a ver más adelante por qué raíces cuadradas. Listo. Ya estamos tocando este tema. Ahora vamos a lo que serían las álgebras de Clifford, porque está relacionado. ¿Ok? Vamos a tomar simplemente aquí un breve brochazo. No voy a introducirme bastante en el tema, pero lo que sí quiero que realmente tengan en cuenta es que el álgebra de Clifford es una de las partes tal vez más importantes, fuertes, matemáticamente para describir la física, no solamente de la mecánica cuántica, sino de prácticamente toda la física que nosotros conocemos, ¿vale? Entonces, como rápidamente unas notas de las álgebras de Clifford. ¿Ok? Entonces, mmm, es útil ¿por qué? O sea, ¿por qué introducir algo que supuestamente se conoce como álgebras de Clifford? Porque definen primero los espinores, o sea, hacia arriba los construimos de una manera bastante más bien pragmática, ¿cierto? Sabiendo de que podíamos tener estados arriba, estados abajo y demás. Aquí va a salir realmente como una definición, ¿cierto? Vamos a poder definir los espinores y además no solo en 3 o 4 dimensiones, sino que en cualquier dimensión, ¿no? Entonces digamos que es como una extensión aún más amplia de lo que nosotros estaríamos construyendo hasta este paso, ¿no? Es decir, vale, podemos construir espinores de tres, ¿cierto? De 3 componentes, que serían los de Pauli, de cuatro componentes, de 4 dimensiones, que serían los de Weil, pero además podemos extenderlo para cualquier dimensión, ¿vale? Y esto va a venir equipado obviamente con algún tipo de operación, algún tipo eh, de operación o álgebra que podemos construir a partir de justamente estas restricciones que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto es importante, va a ser importante entender qué es lo que se conoce como el producto cuña, ¿vale? Lo que en inglés se llama como el wedge product. ¿Listo? Producto cuña. Tal vez esta es una de las nociones particularmente que tal vez en un curso de pronto de mecánica vectorial o de cálculo vectorial a veces se omite o se pasa muy rápido, ¿sí? Tal vez se alcanza a ver en algunos cursos de este tema, a veces en algunos cursos de pronto pasa bastante rápido, no se alcanza a profundizar, pero el nivel y el poder que esto va a tener en los próximos temarios va a ser una cosa tremenda. Entonces el wedge product o el producto cuña mmm, no es lo mismo que el producto vectorial o el producto punto, o sea que este producto va a ser algo completamente distinto, lo que nosotros conocemos como producto escalar, ¿cierto? Lo que nos conocemos como producto punto también, o el producto vectorial o producto cruz, ¿listo? O sea que ese es un nuevo tipo de producto, ¿listo? ¿Y cómo lo podemos pensar? ¿Y cómo esto está relacionado en la física real, no? Alguien puede pensarse eso. Y de hecho sí que está pensado, de hecho sí que tiene una relación bastante importante en la física que nosotros ya conocemos, ¿vale? Vamos a esquematizarlo rápidamente para que tengamos como una idea base. Entonces simplemente, por ejemplo, tengo un vector de toda la vida, no es un vector raro, es un vector de toda la vida, y le vamos a aplicar el producto cuña con otro vector. ¿Esto qué es lo que me genera? Entonces esto lo que me va a generar particularmente es tomar este vector que yo estoy llamando, definiendo como u, ¿listo? Tomo el otro vector que sería en este caso el vector v, ¿listo? Y lo que voy a generar a partir de esto va a ser lo que nosotros podemos decir como un plano con una orientación, ¿ok?
Entonces, claro, si estamos tomando en primera instancia el vector u y luego el vector v, ¿cierto? Quiere decir que si tomamos esta misma direccionalidad en la que se apuntan los vectores, aquí lo que nosotros tendremos entonces será una orientación cíclica en contra de las manecillas del reloj. O sea, lo que estaríamos diciendo es que se forma de alguna u otra manera una especie de área, ¿no? Pareciera como que se formara una especie de plano con orientaciones, ¿no? Colocémoslo en inglés. Planes with orientations. ¿Ok? Y la cuestión y lo interesante es que de hecho, cuando tú haces un producto cuña, ¿sí? Este producto no conmuta. ¿Y cómo así que no conmuta? Pues vale, lo podemos demostrar aquí visualmente muy rápido. Y es que si hacemos este producto cuña entre este vector y este vector, o sea, asumiendo que u va para la derecha y v va para arriba, ¿sí? La pregunta sería, vale, ¿qué será entonces hacer, perdón, qué será entonces hacer el producto cuña de b con u? Pues vale, si estamos tomando, aquí tomamos primero u y luego v, pues ahora lo que tenemos que tomar es v primero, perdón, v primero y luego u. O sea, primero arriba y luego a la derecha. ¿Sí? Y de esta manera, entonces, fíjense que lo que nosotros de nuevo vamos a tener va a ser de nuevo un plano con orientación, pero ya no va a estar apuntando o en dirección antihoraria, sino, de hecho, horaria, ¿no? A favor de las manecillas del reloj. Y formaríamos entonces otro plano, pero en dirección completamente contraria. Y esa es una característica de las más importantes, porque de hecho esta característica nos va a llevar a un mundo no conmutativo, o lo que nosotros conocemos como una álgebra no conmutativa. Y alguien se puede preguntar, para qué me sirve una álgebra no conmutativa? ¿Por qué voy a complicar las cosas, no? Si algo de lo que ya hemos visto, pues es que de hecho al inicio del curso dijimos que varios de los grupos justamente de simetría están relacionados con perdón, con operaciones no abelianas, ¿no? O sea, que no conmutaban. Y les comenté que de hecho en mecánica cuántica lo que el mundo, particularmente la mecánica cuántica, está construido sobre álgebras no conmutativas. O sea, que realmente aquí tenemos una representación muy importante de este nuevo producto. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de representar rotaciones. Podemos decirle forma simple, ¿no? Entonces, sería una forma de representar rotaciones. Y usualmente a estos tipos de planos se les da una etiqueta, se les da un nombre y es lo que se conocen como los bivectores. Los bivectores. ¿Y esto dónde aparece? O como ahora sí, ¿dónde lo podemos de pronto ver? ¿Cómo lo podemos dilucidar? Pues vale, si estamos hablando de rotaciones, de pronto eso nos da un poco de pistas, ¿no? Porque nosotros sabemos que en la física, pues particularmente cuando involucramos rotaciones, entonces podemos definir lo que por ejemplo podría ser un momento angular, ¿cierto? Un momento angular, pero como un plano orientado. ¿Listo? En vez de utilizar la regla de la mano derecha que nosotros ya conocemos, ¿no? Usualmente nos enseñan por allá cuando estamos viendo un curso, ¿verdad? Donde ya vamos a involucrar entonces cálculo vectorial, nos enseñan la regla de la mano derecha y que tenemos que doblar los dedos y demás, y para saber en qué dirección va, ¿cierto? En qué dirección apunta el vector momento angular, vale. Es exactamente lo mismo, pero aquí vamos a tomar de una noción un poco más, de hecho, más intuitiva, ¿no? Más natural, podemos decirlo, ¿sí? Porque en la vida real no es que estemos haciendo productos cruces todo el tiempo, sino que realmente lo que tenemos de alguna u otra manera son cantidades que nosotros llamamos esos vectores que sí los podemos representar, ¿cierto? Digamos que los podríamos, digamos, interpretar mucho más fácil. Mm, y entonces eso que forman estos dos vectores en el plano, a eso es lo que nosotros vamos a llamar justamente los bivectores y que corresponderían a esas cantidades que se generan cuando tenemos, por ejemplo, rotaciones. ¿Listo? Entonces nosotros podemos construir bivectores por ejemplo, de esta forma. Bivectores, ¿no? Entonces a alguien de pronto le llamó la atención porque bi, pues bi en este caso haría referencia a 2. Pero eso nos llevaría a una nueva pregunta, ¿vale? Si hay bi, ¿será que hay tri también? La respuesta es sí, también hay tri. Entonces también vamos a poder formar lo que se llaman trivectors,
3 vectors, pero también cualquier orden más arriba de vectores, ¿no? O high level vectors, ¿listo? Entonces para vectores de más productos cuña. Quiere decir esto, por ejemplo, un trivector pues simplemente sería tomar entonces tres productos cuña y eso me formaría ya no digamos una especie de cuadrado de área, sino que ahora lo que me formaría sería una especie de cubo, ¿no? Y esto pues me llevará también a tener entonces una representación de matemática de esta operación. Sí, para high level vectors pues también ocurrirá lo mismo si vamos a introducir más. ¿Ok? Ok, entonces para que tengan como el esquema general, ahora por otro lado, una álgebra con el producto cuña, particularmente vamos a colocarle, bueno, colocémoslo aquí como una nota, an algebra with wedge product, colocémoslo aquí, cuña, is called. Entonces, usualmente se le denomina como álgebra de Grassmann. Grassmann, ¿ok? La Grassmann álgebra, ¿ok? Pero además también se le conoce, si no pronto nunca lo han visto así, como Grassmann álgebra, también se le llama álgebra, a ver, exterior álgebra. ¿Listo? O álgebra exterior, pues. Entonces, hay algo interesante que nosotros vamos a poder construir cuando empecemos a ver estas nociones de las operaciones de los productos cuña, porque de hecho van a jugar, vuelvo y repito, un papel muy importante. Entonces es importante que cuando lleguemos a este punto estén súper enfocados, porque esta parte va a ser bastante relevante para el curso. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una álgebra con el producto cuña y además también, pues tenemos producto cuña, o sea, tenemos un álgebra de Grassmann. ¿Listo? Entonces tenemos un producto cuña. Vale. Pero entonces, además del producto cuña, vamos a agregarle otro nuevo ingrediente. Bueno, no es nuevo, de hecho ya lo conocen ustedes, que es el producto punto o el producto escalar. Tenemos como dot product. ¿Listo? Entonces, cuando unimos ambas fuerzas, tanto el producto, en este caso cuña, con el producto punto o el producto escalar, nosotros vamos a poder definir lo que se conoce ahora sí como un álgebra de Clifford. ¿Listo? Pero además también se le conoce matemáticamente, de hecho, como la famosa geometric algebra o álgebra geométrica. ¿Ok? Y esta álgebra geométrica pues no va a ser ni más ni menos que, pues si estamos diciendo que vamos a unir fuerzas de ambos bandos, pues simplemente vamos a definir esta operación simplemente como la suma tanto del producto punto de un vector con el otro, como la operación de producto cuña de un vector con el otro. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar eh, como la operación de Clifford, ¿no? O el producto de Clifford, para formar esta estructura, ¿sí? O también lo podemos decir mm, como el producto geométrico, también se le llama. Esto sería geometric product, ¿vale? Perfecto, y cuando lleguemos allá a este mundo bello, hermoso y precioso, entonces allá entonces podremos entonces construir, ¿cierto? O podremos más bien construir, no, generalizar esta noción de álgebras de Clifford para el espacio tridimensional, pero también para el espacio de 4 dimensiones y para ya todos los espacios que nosotros queramos, ¿sí? Entonces allá veremos entonces que el álgebra de Clifford pues no va a estar ni más ni menos que relacionado con lo que ya vimos hace un momento, que simplemente era la representación utilizando matrices de Pauli, ¿cierto? Que me construían el vector de Pauli, y esto pues va a tener un poder enorme. ¿Listo? Luego si yo quiero
extender esto exactamente igual, pero entonces al mundo de 4 dimensiones. Entonces, pues lo que nosotros vamos a construir allí va a ser algo que de pronto a algunos les suene que ya hayan visto, que sería entonces las famosas matrices gamma o matrices de Dirac, que aparecen de hecho en la famosa ecuación de Dirac. ¿Ok? Y entonces ahora fíjense que así como nosotros habíamos dicho que las matrices gamma forman una especie de vectores bases, ¿cierto? En el mundo tridimensional, aquí entonces estas vectores bases van a estar dados por las gamas. ¿Listo? Entonces va a ser un mundo bastante curioso porque vamos a empezar a utilizar todas estas nociones que aparecen en mecánica cuántica, inclusive en teoría cuántica de campos, pero también del cálculo vectorial que nosotros sabemos, pero utilizando esos tipos de nociones, ¿no? Matriciales. Y vamos a ver que allí hay una respuesta enorme, muy, muy grande. ¿Listo? Y vamos a darnos cuenta también que en esta álgebra de Clifford los vectores rotan o van a rotar justamente con estos tipos de estructuras que más adelante vamos a estar analizando. ¿Ok? Ok. Y pues entonces lo que vamos a encontrar nosotros cuando llegamos a deslumbrarnos por este maravilloso mundo del álgebra de Clifford va a ser que podamos llegar a una conclusión. Vamos a llegar de hecho a esa conclusión bastante bella y es que nos vamos a dar cuenta, de hecho, que los espinores van a ser miembros de, se conoce como mínimos ideales de izquierda, minimal left ideals, en el álgebra de Clifford. ¿Ok? Entonces va a haber una relación bastante importante, muy importante, y esta va a ser una de las partes de más gozo en este curso, y es que cuando logremos conectar el mundo de lo que nosotros llamamos supuestamente espinores, que de hecho si están prestando atención hasta este momento, comenzamos hablando de justamente polarizaciones y espacios de estados y demás, que es una noción bastante clásica, de hecho en mecánica que se utiliza, ¿no? Pero entonces lo que vamos a llevar es este mundo espinorial que se puede construir con todo ese armamento al mundo también de la álgebra de Clifford como una extensión, de hecho, de la álgebra de Clifford, no más como un caso particular, ¿no? O sea, que pertenecen, como lo dice aquí, o son miembros de lo que se llaman ideales mínimos de izquierda. Y pues esto va a estar relacionado justamente como un caso particular de lo que nosotros conocemos como estas álgebras de Clifford, ¿vale? Entonces, va a ser bastante, bastante, bastante bello cuando lleguemos a este punto porque nos vamos a dar cuenta de cómo la física realmente, las matemáticas, nos dan esta información tan bella y cómo la podemos resumir en álgebras tan simples, entre comillas, que nos permiten reproducir absolutamente el mundo físico que nosotros observamos, ¿no? Sí. Bueno, por aquí tengo una nota interesante, de pronto más adelante la vamos a estar chequeando. Mm, colocar note con 2 asteriscos, simplemente para recordar un poco también de por qué tantas ganas de utilizar matrices, ¿no? Porque si nos damos cuenta estamos utilizando casi que de aquí para adelante va a ser un curso de matrices, vamos a estar utilizando bastantes. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros, allí otra vez de lo que estamos hablando de las partículas, ¿cierto? De la física de partículas, sabemos que cuando tenemos spin 0, spin 1 medio, spin 1, spin 3 medios y spin 2, por ejemplo, vamos a colocarlos como casos generales, entonces existen partículas que van a estar relacionadas con estos, ¿no? Con estos valores. Entonces, por ejemplo, sabemos que en 0 tenemos a Higgs, ¿cierto? Que ya lo dijimos hace un momento. Aquí tenemos, por ejemplo, electrones y neutrinos, por ejemplo. Neutrinos. Por acá tenemos entonces el caso de fotones. Mm, pero también, digamos, tendríamos gluones, ¿cierto? Y las partículas W y Z, ¿no?
Digamos, las de 3 medios ya podríamos construir, por ejemplo, variones. Entonces tendríamos, por ejemplo, partículas como delta más, colocarle como baryon. ¿Listo? Y por ejemplo de spin 2 pues tendríamos a nuestra gran incertidumbre que sería el gravitón, ¿no? Aquí lo correcto sería quitar esta cosa. El gravitón, ¿no? Y entonces la cuestión es que, claro, cuando nosotros queremos cambiar de marco de referencia, ¿cierto? Digamos que vamos a aplicar entonces una rotación o un generador de rotación que nosotros ya sabemos más o menos hacia qué va, el hilo va del generador de las rotaciones. Generator metrics Sx, entonces cuando queramos, por ejemplo, tomar alguna de esas partículas y cambiar de marco de referencia, vamos a colocarle como un change of framework. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es obviamente aplicar, en este caso, pues operaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, para spin medio vamos a tener entonces cosas como esta. Por ejemplo, para el caso de uno tendríamos entonces cosas como esta. Ay, ¿qué me fue? 0, 1, 0, no. 1, 0, 0, 0. Eso es. Para, por ejemplo, variones, cosas aún más grandes, por ejemplo, como esta. Y etcétera, 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 ¿no? Y para el gravitón también hay que existir algo, pero aún más grande. Entonces, digamos que lo que estamos viendo es una correspondencia entre la descripción de la física de partículas que nosotros conocemos, pero también con cómo transforman estas partículas cuando nosotros vamos a someterlas, por ejemplo, a cambios de marcos de referencia y demás, ¿vale? Entonces, pues vale, esto va a ser algo bastante bonito, porque pues aquí lo que vamos a hacer es a describir mundos completamente amplios y generales, ¿ok? Entonces, pues aquí va a existir entonces pues una relación bastante importante entre esto, ¿vale? Y por último, entonces ya nosotros vendríamos con lo que sería, lo que nosotros llamaríamos como los grupos de Lie, los Lie groups y las Lie algebras. ¿Listo? Y entonces de esto sí que sabemos ya un poquitito, porque ya lo hicimos para la construcción para el grupo SVN, y es que nosotros vamos a tener cosas, por ejemplo, como Euler a la teta, de cosas aquí arriba, por ejemplo, que son como matrices, ¿cierto? Y ya sabemos sus propiedades que tiene, porque ya las estuvimos viendo. Por ejemplo, vamos a colocar esta cosa, y entonces ya sabemos que estas cosas que van a aparecer aquí van a estar relacionadas con lo que nosotros llamamos los generadores. Generator. Listo. Esta, por ejemplo, es del grupo, perdón, del álgebra de Lie, SO3, ¿no? De hecho, ya sabemos que ya podríamos responder, ok, esto me recuerda justamente al grupo de SO3 cuando construimos, ¿cierto? Estas matrices de rotación, la forma como nosotros lo decíamos, ¿no? Que eso simplemente se traducía en tener de una u otra manera, pues, una rotación en el plano XY de toda la vida, ¿verdad? 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces ese sería el grupo de Lie. Esta construcción generaría un grupo de Lie de SO3 que serían rotaciones en el plano, en este caso XY. ¿Listo? Ok, perfecto. Y además entonces existen unas relaciones de conmutación para estos tipos de álgebras, ¿no? Entonces, de hecho de lo que ya habíamos visto un poco, entonces por ejemplo cuando yo tengo, no sé, digamos que cuando tengo por ejemplo rotaciones XY, o sea, rotación en el plano de nuevo XY, digamos de un ángulo θ, entonces pues eso simplemente será esto mismo que acabé de copiar, ¿cierto? Y entonces nosotros ya sabemos que para cada tipo de rotación que nosotros estemos construyendo, por ejemplo como esta que nosotros tenemos acá, que sería esta misma de acá, está también íntimamente relacionada, cada rotación en este caso que estamos creando está relacionada con un generador, ¿listo? Por eso esta cosa que aparece acá arriba es tan importante y por eso nos tomamos el tiempo de hacerlo las últimas sesiones. Y entonces esto generaría un tipo de generador, ¿cierto? Para esta rotación en el plano XY, que vendría dado justamente por la matriz que les puse allá arriba, ¿no? Que sería esta, ¿vale? O sea que de una u otra manera lo que estamos diciendo, ¿cierto? En resumidas cuentas, que ya lo sabemos porque hicimos la construcción, es que estas rotaciones las podemos describir entonces simplemente como Eulers, ¿cierto?
a justamente los generadores que nosotros tenemos arriba. Entonces podríamos colocarlo como teta por g, x, y. ¿Listo? O sea, dame tú el generador, ¿cierto? Dame el ángulo que tú lo quieres rotar y yo te doy justamente la matriz de rotación que puedes aplicar. ¿Sí? Y eso también lo podríamos aplicar en principio entonces para, por ejemplo, RYZ, ángulo, o sea, llamémoslo phi, ¿listo? Entonces tendríamos Euler, phi, g, y, z, y también podríamos aplicarlo, por ejemplo, para zx, coloquemos el ángulo psi, y tendríamos entonces Euler a la psi, el generador gzx, ¿no? Perfecto, entonces digamos que eso es en resumidas cuentas algo de lo que ya hemos visto. Y entonces también descubrimos, utilizando esto, vamos a llegar allá también por otro camino, es que estas reglas de conmutación de los generadores forman una álgebra de Lie, y ahí es donde van varios de los puntos importantes, ¿no? Entonces vamos a colocarlo como eh, commutation relations, of the generators, and form a Lie algebra. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que las relaciones de conmutación de los generadores forman una álgebra de Lie. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a llamar como una álgebra de Lie. Entonces nosotros ya hemos visto más o menos a grandes rasgos. Vamos a colocarlo aquí sintetizadamente. Por ejemplo, que si yo tenía el conmutador del generador XY, en este caso YZ, entonces esto simplemente ¿qué era? Pues ya sabemos que lo que significa, que simplemente es tomar generador XY, generador YZ, y restarle al revés, ¿no? Entonces, GYZ, GXY igual a GZX, que sería entonces el resultado final, ¿no? Que esto simplemente es lo que nosotros ya sabemos que hicimos, fue todo nuestro trabajo las últimas sesiones, la última clase prácticamente. Y entonces también existirá la misma regla para YZ y la misma para XY. ¿Listo? Perfecto. Y entonces lo bonito es que nosotros podemos relacionar esto con los generadores de spin. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros entonces tengamos de nuevo para spin, por ejemplo, 0, para spin 1 medio, para spin 1, para spin 3 medios, etc. Entonces, habrán unos generadores relacionados, en este caso para esos tipos de propiedades, de rotaciones. Entonces, por ejemplo, para el caso de spin 0, pues vale, no tendremos. Para el caso de spin medio vamos a tener entonces, por ejemplo, cosas como esta de aquí, ¿vale? Por ejemplo, para la rotación en este caso del plano YZ, antes tendríamos cosas como, por ejemplo, esta. Y, por ejemplo, para esta última tendríamos cosas como esta de acá. ¿Sí? Pero también cuando nos metamos, por ejemplo, con spin 1, entonces también tendremos cosas como esta. ¿Listo? Si nos damos cuenta de algo bien característico que no sé si ya lo notaron, y es que cada vez que vamos avanzando de spin, ¿cierto? De valor de spin, la dimensión de la matriz también va cambiando, ¿no? Importante tenerlo en cuenta, y etcétera, ¿vale? Y si nosotros incluimos, el Euler a la teta G y J por cualquier generador, nosotros tenemos una rotación para todos los términos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que estos, digamos que cada generador pues está relacionado con algún tipo de spinor, en este caso 0, un medio, 1, 3 medios, etcétera, ¿sí? Pero cuando incluimos, ahora digamos que podemos pensar, hacemos una tabla de, ahora ya no esta relación de los generadores, sino una tabla de las rotaciones como tal en sí, para cada una de esas componentes, o sea, por ejemplo, Euler a la teta GXY, o sea, con el generador en este caso esto, ya sabemos que esto nos devuelve la rotación de XY, ¿ok? Entonces para cada uno, por ejemplo para el spin en medio, entonces esto pues implicará tener, entonces, de nuevo, esto de acá, ¿ok? O sea, de alguna u otra manera, por ejemplo, para spin un medio, que nosotros sabemos que son los fermiones, entonces para spin un medio fermiones, rotar particularmente o aplicar una matriz de rotación a un spin un medio, implicará rotar con
los espinores de Pauli. Por eso, la importancia de lo que les comenté hace un ratito arriba. ¿Sí? Pero por ejemplo, digamos, si tú no estás rotando eso, sino que por ejemplo vas a rotar entonces ya no el caso spin 1 medio, sino por ejemplo el caso spin 1. Entonces esto me llevará a, por ejemplo, tener cosas como esta, coseno teta, menos seno teta, 0, seno teta, coseno teta, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y esto pues simplemente será rotaciones como en los vectores tridimensionales de toda la vida. ¿Sí? O sea que, fíjense una cosa curiosa, ¿no? Rotate with 3D, cuando 3D vectors, 3D vectors estándar. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando aplicamos de alguna u otra manera estos generadores, ¿cierto? Que forman una álgebra de Lie, ¿sí? Y construimos rotaciones que puedan aplicarse, como nosotros la entendemos a partir de los generadores, a los diferentes tipos de spines, será como rotar cosas que nosotros más o menos ya conocemos. Por ejemplo, spin 1 es como rotar un vector tridimensional de toda la vida, pero si aplicamos la misma transformación, pero a un spin medio sería como rotar espinores de Pauli, ya no como rotar vectores tridimensionales de toda la vida. ¿Sí? Entonces es muy interesante darnos cuenta de ahí para adelante que va a haber una relación entre justamente las cantidades espinoriales y las transformaciones que nosotros podemos hacer a esas cantidades espinoriales. Por eso me tomé el atrevimiento, pero bastante enorme y va a valer la pena grandísimo, de enfocarme justamente en este modelo espinorial para construir todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Ok, y lo último ya para finalizar esta sesión, para dejar como última parte, es simplemente relacionar un poco en lo que sería lo que nosotros conocemos como la teoría de Dirac. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la teoría de Dirac? Entonces, nosotros sabemos que en la teoría de Dirac existen unas cosas que se llaman los espinores de Dirac, ¿no? Que es justamente estos objetos que aparecen en la famosa ecuación de Dirac, ¿no? La llamada por ahí disque ecuación del amor. Entonces por allí lo que nosotros tenemos son elementos con cuatro componentes, psi1, psi2, psi3 y psi4. Digamos que habitualmente lo suelen colocar así, pero que de hecho tienen una estructura muy importante, donde cada uno de esos elementos toma un rol muy, muy importante. Y los dos primeros elementos de aquí forman lo que se llama un quiral izquierdo, ¿cierto? O un espinor de Weyl de quiral izquierdo, Weyl spinor. Recordemos que el espinor de Weyl en esta introducción que les dije simplemente era esa extensión de los espinores de Pauli, pero a cuatro dimensiones, pues ya que estamos hablando de cuatro componentes acá, ¿no? Entonces aquí tenemos un Weyl spinor, pero en este caso en su versión quiral izquierda, ¿no? Y así tendremos también las otras dos componentes, pero estas usualmente también les cambian de nombre. Vamos a ver más adelante que hay varias notaciones que se pueden utilizar. Vamos a colocarla con esta notación mientras tanto. Y estas van a definir lo que sería ahora un right Kittle while spinner. ¿Ok? O sea, ahora una representación derecha justamente del espinor de Weyl. ¿Ok? Y entonces, similar al tensor covariante y contravariante, digamos que de alguna u otra manera lo podemos entender así, estos tipos de representaciones de left Kittle y right Kittle. Entonces, digamos que es como esta manera, por ejemplo, allá en relatividad, cuando uno entiende, por ejemplo, que esto, por ejemplo, es un objeto, no sé, tensorial, en este caso, eh, covariante, y este es un elemento contravariante. Digamos que tener índices abajo o tener índices arriba representa pues de alguna manera estar en un espacio habitualmente en el que estamos trabajando, o tener un espacio dual, ¿cierto? Estas representaciones contravariantes y covariantes indican usualmente esto. De alguna u otra manera estas relaciones también pues van a existir bastante similar a lo que sería como eh, digamos el left-handed, que sería como esta parte zurda, ¿cierto? Zurda de las partículas, y el right Chiral Weyl spinor como la parte diestra del espinor, ¿no? Y esto es bastante curioso porque estos nombres de zurdo y diestro, pues de hecho tienen una relevancia importante justamente para efectos de simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya por ejemplo ocurren a veces
efectos de ruptura de simetría, por allá relacionado por ejemplo con CPT. Y pues a veces estos tipos de características como ser right chiral, left chiral, dependen justamente bastante de esas características propias que tienen esas componentes de los espinores de Dirac. Entonces, pues algo interesante, algún hecho interesante es que la fuerza débil interactúa con los left chiral, o sea, con psi1, psi2, colocámosle como la wake force, interact with a left chiral, colocámosle psi1, psi2 como nosotros lo llamamos. O también, digamos que a veces también lo llaman el left chiral wild spinner. Sabemos que en el mundo de Dirac, pues también este señor propone también la existencia de la antimateria. Entonces, esto también lo podemos llamar el left chiral como podemos decirlo como el right chiral antimatter. O sea, como la versión diestra, ¿no? Chiral, pero de antimateria, ¿no? Entonces digamos que esas versiones también la podemos denotar de la misma manera, ¿sí? Entonces, particularmente lo que iba era que la fuerza nuclear débil interactúa con justamente la versión chiral izquierda, la parte zurda justamente del wire spinner, pero no interactúa con la versión diestra. Y esto es una pregunta todavía, bueno, no, más bien que una pregunta, es un efecto que aún no se ha podido todavía resolver bastante bien. Este tipo de asimetría que existe entre estos tipos de interacciones con la fuerza nuclear débil, donde solamente una de las partes de los espinores de Dirac funcionan bastante bien con ella, pero la otra no interactúa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, reflejar las partículas en un espejo o intercambiar derecha por izquierda, o las partículas de izquierda por derecha, nos dan resultados diferentes, ¿no? Entonces digamos que usualmente este esquema, usualmente que lo pintan como, por ejemplo, colocar aquí una partícula, ¿cierto? Y allí en espejo, y entonces de alguna forma estas características, vamos a colocar, digamos, como una flechita, pareciera que los resultados fueran distintos cuando vamos a hacer esos tipos de reflexiones, ¿no? O sea, cuando intercambiamos derechas por izquierdas, los resultados son completamente distintos. Entonces, pareciera como que la física nos estuviera diciendo algo, y por eso es que aquí hay un juego y un papel muy interesante, y por eso es que todo este esquema que vamos a empezar a ver va a ser bastante entretenido, porque aquí hay bastante fenomenología detrás que tiene todavía problemas abiertos, y además que son bastante interesantes para la física contemporánea. Entonces, cuando lleguemos a este punto, pues vamos a tratar de entender cómo es que funciona todo este esquema particularmente y por qué la física, en este caso, aborda todo este modelo de álgebras y de grupos para representar estos problemas, por ejemplo, como estos tipos de resultados diferentes que difieren con lo que nosotros pues deberíamos de pensar que debería ser, vamos a decirlo, simétrico, ¿ok? Entonces, hasta aquí creo que ese sería el esquema general, ¿listo? Entonces, pues bueno, espero que haya servido de introducción más o menos sobre lo que se viene. De igual forma voy a ir paso a paso construyendo todo a poco, hacer un poco también de recuento y de memoria con respecto a varias cosas. Pero pues bueno, ya por lo menos ya tienen un esquema general. Y aquí para allá pues espero que solamente sea disfrute, ¿vale? Entonces pues nos vemos hasta el siguiente capítulo.